Muy buenos días. Volvemos a tener hoy el gusto de tener con nosotros acá en los estudios virtuales de Buenos Aires de nuestro programa de Fogón en Fogón y para la radio Frecuencia 808 de Salinas, a nuestro amigo Jorge Helst. ¿Cómo estás? Buen día, Jorge. Buen día, estoy muy bien. Aquí estamos en pleno verano con sol. Acá hace mucho frío, pero también hace sol. Bueno, Jorge, iniciamos una nueva serie contigo, habíamos dejado algunas semanas, y ahora vamos a retomarla porque tenemos una gran novedad en la historia, en tu historia personal de gestor cultural y ensayista y coleccionista, y es la aparición de tu libro biográfico de alguna manera. ¿Podemos verlo? O sea que ahí tenemos un libro que se llama Recuerdos de un coleccionista, escrito por una argentina, Magalí Saleme. ¿Cuándo empezaron a trabajar con Magalí, Jorge? hace 2 años, hace 2 años decidimos de que iba a ser una entrevista, pero yo sugerí de que aparezca el nombre de Magalí como coautora, porque ella me hacía las preguntas y un poco dirigía la batuta. Así que soy coautor, nada más. Y protagonista, además, claro. Sí, bueno, es sobre mi vida, sobre mi- todo lo que le dediqué a la colección en realidad, no a mis otras actividades que fueron numerosas, especialmente los 14 años de la Fundación San Telmo, pero también a mis otras actividades. Primero, a muchos años de vida profesional, casi 30 años, hasta los 48 años, y, y luego a todas mis otras cosas, sobre todo mi dedicación a la música. Um, Concentramos este libro sobre mi colección de arte y todo lo que está alrededor de la colección de arte, que es conocer y frecuentar artistas, historiadores de arte, directores de museos, escritores, todo esto se viene, y coleccionistas, todo esto se viene junto con el coleccionar mismo. Yo debo confesar que algunas de las cosas que aparecen en el libro ya las habías volcado en nuestras entrevistas, que ya deben ser como 20 y pico. Pero también hay mucha novedad, muchas cosas que me sorprendió nueva en el conocimiento de tu historia. Y aparece, para empezar por algún lado, ¿no? Me parece que una de las cosas que siempre a mí personalmente me interesó fue el origen de tu familia. Y ahí aparece mencionado tu abuelo, Salomón Isaac Helft, de profesión Bisabuelo, bisabuelo, sí, bisabuelo, bisabuelo. de profesión botellero. Eso me encantó. Contame qué profesión es esa. Bueno, yo sabía, eh, antes de coleccionar, cuando era un chico, sabía que del lado de mi padre, mis abuelos, ambos, mi abuelo y mi abuela, habían sido anticuarios, eh, igual que papá había heredado del oficio de los padres, como su propio hermano mayor, que por casualidad estaba casado con la hermana mayor de mi madre. Eran dos hermanos casados con dos hermanas y venían de una familia de anticuarios. Mi abuelo ya era conocido en París, tenía un negocio en lo que era en fines del siglo XIX y a principios del XX
era el barrio del arte, cosa que se cambió radicalmente geográficamente dentro de la ciudad de París. Y bueno, ahí terminaba el cuento. Y un día se me ocurrió preguntar qué había sido de los anteriores parientes, y ante todo mi bisabuelo. Y mi bisabuelo había nacido en Alsacia y había vivido su vida ahí hasta los treinta y tantos años, y había sido botellero. Entonces me interesó el tema y encontré un libro que yo ni sé dónde lo tengo aquí. Tengo tantos libros, pero en algún lado aparecerá, que contaba un poco el historial de este trabajo, de este oficio. Y resulta que antes de 1850, antes de 1840, no había anticuarios como tales. Habían revendedores de arte, estamos hablando sobre todo de artes um, decorativos, es decir, no cuadros, no esculturas, sino muebles, porcelanas, bronces, tapicerías, que formaban un conjunto que era un poco aparte del arte. Era un arte, pero no era el arte. Tal es así que en París, con el nacimiento del famoso Museo del Louvre, a principios del siglo XIX, cuando terminan los reyes y se transforma en república, el Museo del Louvre era para pintura y escultura. Y dentro del Museo del Louvre, dentro del mismo edificio, había una entidad separada que se llama, hasta el día de hoy, Musée des Arts Décoratifs, Museo de los Artes Decorativos. Y ahí se ven todo lo que mis abuelos y también papá vendía. Eh, Llegó a tal importancia los artes decorativos en ciertos sectores que algunas obras eh, de sobresaliente calidad están en el Louvre. No es para hablar menos del Museo de Arte Decorativo, pero por ejemplo, la platería, que era la gran especialidad de papá, las piezas históricas más famosas están en el Louvre. Y bueno, busqué, y lo que había ocurrido antes de que existiera el ramo anticuarios eran ciudadanos que tenían algún tipo de transporte. A veces era un carro tirado a pulso, a veces era un carro a caballo, y iban de castillo en castillo a ver a los nobles, eh, y les preguntaban si tenían algo para vender que estaba en el eh, altillo, resguardado, y que les podía interesar. Y compraban, la verdad es por poco dinero, eh, viejos muebles, viejas tapicerías usadas, bronces, lo que yo acabo de nombrar, y se lo llevaban, lo pagaban en efectivo, y se lo llevaban en el carro. Y iban a lo de gente venía más, a los nuevos burgueses, y se los vendía por un precio mayor. O sea que ese mismo tráfico, este mismo trámite, eh, se llamaba botellero. Y esto es lo que dio nacimiento a una cosa mucho más establecida, mucho más estudiada, mucho más de especialistas, que nació a mediados del siglo XIX. Interesante. Yo no puedo dejar de vincular mi pasado psicoanalítico me delata
pero no puedo dejar de pensar que vos tenés ahí un falso Duchamp, sostenedor de botellas en tu dormitorio, y no dejo de pensar ese vínculo con la botella y tu bisabuelo, ¿no? Mm. Entonces, es psicoanálisis barato. Sí, cuando Duchamp en el 1912 determina de que todo lo que nos tiene que brindar el arte nos lo puede brindar un objeto industrial o no, eh, de la misma forma que por lo tanto puede llegar a ser arte, y toma como uno de los muchos ejemplos, toma el secador de botellas. Nunca lo habías asociado a tu bisabuelo, eso. No. Mostremos un minuto más el libro, que te quiero hacer otra pregunta sobre cosas que leí allí. Allí en este Recuerdos de un coleccionista de arte, escrito por Magalí Salemi, creo que está editado en España, ahí haces una referencia que ya habías en algún momento, nos habías comentado un poco por arriba en nuestra serie, sobre el maltrato de algunos museos, especialmente sobre ciertas obras icónicas de la historia del arte. Y allí en este libro y en esta anécdota, vos mencionás dos ejemplos. El ejemplo de Veronese, de las bodas de Caná, y también la ronda nocturna de Rembrandt. Eh, Me gustaría, Jorge, si nos podés recordar estas dos anécdotas y qué otra más tenés ahí en tu inventario de obras maltratadas en la historia. Bueno, voy a empezar a decir de que todos los museos, em, estoy pensando no solamente en los museos europeos, pero también en los museos de Estados Unidos y de la Argentina y de muchos sitios, están llenos de obras falsas, porque los conocimientos no son absolutos, sino que son relativos. Y historiadores de arte que tienen estudios profundos en una materia específica, eh, han jurado durante toda su vida que tal o cual obra era de tal pintor. Y esto, con el tiempo, con la tecnología, hemos logrado saber de que eran totalmente falsos, que eran dentro del estilo del artista mencionado, eh, podían ser falsos de buena fe, por desconocimiento, por falta de sutilezas en cuanto a la atribución del quién era el autor, o podían ser falsificaciones de la peor intención para conseguir un precio más alto por lo que se producía, y museos con todo su saber, con sus historiadores de arte a sueldo, se han equivocado, aquí otra vez de buena fe o de mala fe, por intereses creados, por comisiones pagadas o no, o por simple desconocimiento, y los museos lo han aceptado porque eran menos rigurosos que lo son hoy. Hoy también, sin saberlo o sabiéndolo, hay muchos falsos en los museos, en todos los lugares, inclusive en los museos más celebrados. Eh, Aquí hago una pequeña paréntesis, por eso es tan importante para el espectador, para el coleccionista o para el simple interesado, de tener un buen ojo, de saber de lo que de- se está tratando, y de decir, esto no puede ser de fulano de tal, porque jamás hubiera pintado en tal o cual forma.
Esto se viene a agregar al trato, lo que te referías directamente antes. A través de los siglos, las obras han sufrido. Dentro de una colección, las obras sufren a pesar de todos los cuidados que nosotros les damos y donde, en mi caso, por lo menos en 60 o 65, 70 años de coleccionar, damos una preferencia a eh, al cuidado que la obra merece. Eh, Todas las obras de cualquier tipo siempre sufren como nosotros, por la edad, por el maltrato, por las mudanzas, por demasiado luz, por golpes, eh, sin querer, por muchos motivos. Y en mi libro quise mencionar dos casos de obras muy conocidas y que han sido horriblemente maltratadas por los eh, que podían eh, tomar una decisión, en un caso en las bodas de Cana de Veronese, porque Napoleón quiso que se traslade como botín de guerra a París y es un cuadro tan grande que sufrió las barbaridades más evidentes de aquella época. Hoy no se haría esto. Hoy hay un caso reciente aquí muy cerca de donde vivo ahora, está una de las joyas del arte occidental, que es la tapicería. A veces se llama de la reina Matilde, a veces se llama la tapicería de Bayeux, que es una ciudad aquí en Normandía, o a veces se le da otro nombre. En realidad no tiene un nombre fijo. Y es un bordado, ni siquiera es una tapicería, es un bordado que, según todas las pruebas, y aquí no hay engaño, fue hecho para celebrar la batalla de Hastings que tuvo lugar en 1066. Y es un bordado que tiene 60 metros de largo, por poco ancho, tiene un ancho de menos de no, de un metro, de 90 centímetros, no lo tengo exacto, y, y que ha sido cuidado, los colores se han mantenido, el bordado creo que es principalmente de lana, y cuenta la historia de la conquista de Inglaterra por los normandos en 1066 y está fechado con toda exactitud entre 1066 y 1068. Y en su primer viaje como presidente de la República, Macron fue a Inglaterra, por supuesto, y el aliado de muchos años, y lo primero que le dijeron es, ¿por qué no hacemos una exposición de arte de acercamiento entre los dos países? Y nos gustaría tener por primera vez en la historia a la tapicería de Bayeux. Y Macron, como buen político, dijo, sí, por supuesto, se la mando. Y cuando volvió a Francia, tenía una oposición tal de los que tienen el derecho de opinar y de decidir por encima de los políticos, le dijeron, esto no se mueve ni un metro de donde está. Y yo lo he visto de chico a la tapicería de Bayeux, la he visto en total 5 o 6 veces. Es espeluznante de ver una obra hecha hace más de 1000 años que parece nueva, contando todo el cuento de la decisión de ir a conquistar Inglaterra desde Normandía, como
construyeron los barcos, cómo embarcaron comida y bienes para cruzar hasta Inglaterra, lo que tardaba varios días, y el desembarco y finalmente la batalla de Hastings, famosa en los libros de historia, hasta conquistar Inglaterra. Y bueno, esto es un caso entre muchos. Yo lo primero, esto me lo enseñó mi padre, lo primero que pienso al entrar en un museo, de dónde viene esta obra, cómo está de calidad de manutención y será auténtica, me produce un sentimiento eh, auténtico que me debe producir el arte o no. Y puede ser que no me produzca ningún sentimiento eh, emotivo, simplemente porque no estoy en condiciones de aprovechar esta visita o porque no conozco suficiente sobre tal o cual artista. O puede ser de que justamente haya algo que no cuaje entre la obra y mi ojo y no tiene importancia. Ocurre con cierta frecuencia y es una cosa normal al mirar obras de arte. Las dos que mencioné porque quise justamente darle la importancia que tiene para el espectador, son casos tan famosos que merecen ser contados. Yo me acuerdo de chico, el primer viaje que hice con mis padres para estudiar arte era para estudiar el Renacimiento italiano y era Italia. Pero más adelante, no me acuerdo exactamente cuándo, mucha gente me decía, tenés que ir a Bélgica y Holanda para ver los flamencos, para ver el renacimiento flamenco, que es, según algunos, tan importantes o por lo menos muy cerca de la importancia de los italianos. Y lo más importante entre lo que puedes ver está Rembrandt, y Rembrandt, las obras mayores, sobre todo las joyas absolutas de su eh, producción, están en Holanda, en el Stedelijk Museum de Ámsterdam. Y la obra más importante, yo dije Stedelijk, ruego disculpar, era Stedelijk, es el museo municipal en Ámsterdam, están en el museo principal de Ámsterdam, está la Ronda de la Noche. Y la Ronda de la Noche tiene una historia muy particular de la cual me enteré después estudiándola en los libros, en los documentos que eh, hablan de su trayectoria. Eh, el nombre, la Ronda de Noche, se le dio porque sí, en el siglo XIX. El cuadro ya era muy famoso. Eh, Se ve, es un cuadro muy grande y se lo ve a un grupo de eh, ciudadanos caminando por las calles de Ámsterdam en el siglo XVII. Y es la obra cumbre de Rembrandt. Por empezar, digamos de que Rembrandt ha sido muy discutido entre él, sus alumnos y sus seguidores, y nadie se ponía de acuerdo qué era realmente Rembrandt y qué no era de su mano. Y después, antes de la guerra, entre las dos guerras, alrededor de 1920,
se crea el Comité Internacional Rembrandt con los historiadores de arte más celebrados, más famosos de Europa. Y se ponen de acuerdo de reunirse, creo que una vez cada 5 años, y de discutir el tema Rembrandt en base a rayos X, en base a fotografías de pequeños detalles, y llegaron a la conclusión de que había 1600 o 1670 Rembrandts auténticos de Rembrandt mismo, pintado por él. Y ese número, en las últimas reuniones del Comité Internacional Rembrandt, que por supuesto no está constituido hoy por los mismos historiadores de arte porque han fallecido, pero han tenido alumnos, han tenido seguidores que han estudiado durante decenas de años la obra, la pincelada, la motivación, los documentos, los encargos de Rembrandt. Lo que hoy atribuyen a Rembrandt es la mitad de lo que atribuían en la última reunión antes del hitlerismo, antes de la guerra. Y eso demuestra de que hay una cierta inseguridad en lo que se dice y lo que es la realidad. Es imposible. A papá siempre decía, si Dios venía a la tierra y me decía, fuiste un buen muchacho, podés pedirme una cosa y yo te la voy a dar, yo le pediría una máquina que haga hablar a las obras de arte, Qué porque lindo. en las obras de arte hay tanta matufia, tanto desconocimiento, tantas cosas de buena fe o de mala fe, que es increíble. El colmo es que después de la Segunda Guerra Mundial, con las técnicas adquiridas, y esto no toca a la Ronda de la Noche, sino a muchos tesoros de la humanidad, se decide limpiar el cuadro. Ahora se sabe que los cuadros de Rembrandt particularmente han oscurecido mucho porque él mezclaba un producto que ahora no me acuerdo el nombre, pero está citado en mi libro, con la pintura al óleo, y esto 20 o 30 años después de pintar oscurecía. Y qué sorpresa que al sacar los esmaltes, que han sido numerosos, capas de esmalte para proteger la pintura, para proteger el óleo, lo van limpiando y se dan cuenta que la ronda es de día, a pleno sol, caminando por la calle, lo que es mucho más lógico que caminar por Ámsterdam de noche, y, y la ronda, la mal nombrada ronda de noche es una ronda de día. Eso no es nada. Como es muy famoso, siempre ha sido el, eh, el elemento que se ha tratado de atacar por motivos políticos que no tienen nada que ver con el arte. Y la ronda de noche ha sido atacada con cuchilladas y con ácido sulfúrico por parte de dementes o de gente que buscaba hacerse conocer mundialmente con un gesto de este tipo. Y eh, bueno, cada vez se pudo limpiar, cada vez se pudo salvar, pero por supuesto dañó cuando recibió 12 cuchilladas de un hombre que visitaba el museo como simple entendido. Hay pedacitos de óleo que no fueron recuperables, eh, que se encontraron en el piso. Los restauradores hicieron todo lo posible para volver a
ubicarlos en su lugar, pero el cuadro está dañado. Cuando le tiraron ácido sulfúrico, la mayor parte del daño ocasionado se pudo salvar. Pero ahora, pasado 300 años desde la época de Rembrandt, limpiando el sótano del museo del Rijksmuseum, le encontré el nombre, el Museo Real, Rijksmuseum en Ámsterdam, encuentran una parte de la ronda de día de 60 centímetros de ancho por la altura del cuadro, que es más de 2 metros, y le encuentran exactamente el lugar de donde lo han cortado. Vuelven al estudio de donde ha estado el cuadro y es cierto que en una oportunidad lo quieren lo quieren mudar por orden real y como no pasaba por la puerta le cortan 60 centímetros sobre todo la altura del cuadro, eh, y eso no fue nunca dañado, nunca fue tocado, nunca fue restaurado y estaba ahí y se dan cuenta de que para poder volver al cuadro más famoso de, de sus muchos centenares de acervo, lo tienen que coser y volver a poner en su lugar. Bueno, se han vivido 300 años venerando un cuadro que ha sido totalmente dañado. Y esto, tomé un caso, dos casos eh, que me parecieron divertidos e interesantes, pero hay centenares de casos. Eh, La verdad hay, que es hay impresionante la anécdota. La y verdad hay que es impresionante. muchos casos que no se conocen y que a lo mejor se descubrirán o no dentro de 100 años más o 200 años más. Y a medida que nos vamos acercando al, al periodo en que supuestamente fue pintado algo, eh, disminuye, por supuesto, los desconocidos. Pero en pintura antigua, eh, es, es frecuente y tenemos que saberlo, no para gozar menos de lo que hay, pero para saber de que puede ser de que tenga poco que ver con lo que era la intención del artista. Yo soy Mostrarnos de nuevo la carátula de tu libro, que va a estar en algún momento en las librerías de Buenos Aires y de Montevideo. Ahí estamos viendo recuerdos de un coleccionista de arte, Jorge Hest, en una entrevista que le hizo Magalí Saleme, que es una doctora en historia del arte aquí en Argentina. Y bueno, es un delicioso libro de la vida de un hombre que ha dedicado a coleccionar arte, pero además a promover cultura y a promover distintos tipos de eventos culturales. Jorge, te agradezco mucho este encuentro y nos vemos la semana que viene. perfectamente. Yo quería agregar, eh, cuando nos reunimos, de que soy uno de los pocos coleccionistas, eh, por ningún motivo propio, sino porque conocí la persona adecuada que visitó la reparación, la limpieza de la Capilla Sixtina a decenas de metros de la altura del piso. Me dejaron subir al andamio y tocar las pinturas, tocar simbólicamente, porque no las toqué, por supuesto, de Miguel Ángel. Hasta la próxima. Chao, Jorge, gracias.